como de costumbre, quiero darle pues, agradecimiento, gracias a los pastores por permitirme una vez más poder pararme aquí, traerle lo que Dios me ponga en mi corazón. Si los que me puedan acompañar sobre sus pies para leer la palabra, los voy a agradecer. La palabra se encuentra en Hebreos 4:12. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Pues hermano, mientras me preparaba, yo hablo en la semana varias veces con el pastor Edgar, y uno de esos días me pregunta, ¿estás ready? Yo, no estoy ready. Todavía Dios no me ha dado nada. Estamos una semana y media para exponer la palabra. Varios días después hablo con él y digo, ya sé lo que voy a predicar, ya Dios es grande. Ya. Y como tema, la reflexión le puse su palabra. Pues mientras una noche, como a 2:30 de la mañana, estaba orando, hice un devocional, hice un culto, mientras todos dormían en mi casa, yo tenía un culto alabando al Señor. Hay una alabanza que decía, y empezó a ministrarme, que al final decía, es tu palabra, es tu palabra, es tu palabra, y eso empezó a hundir en mi corazón, a profundizar en mi corazón, a penetrar, como dice la palabra, dentro de mí, a escurriñar mi corazón. Y decía, wow, pues voy a predicar de su palabra. Y mientras bajaba a casa de mi abuela, a verificarla, a chequearla, lo que uno escuchaba en las noticias, todo es negativo, queremos exponer cosas. Y hoy más que nunca necesitamos volvernos a la palabra, vivir sobre la palabra. Porque no podemos permitir que el mundo nos lleve y nos arrastre a lo que ellos quieren. Nosotros como cristianos tenemos una base que es la palabra de Dios. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que la palabra de Dios es eterna, verdadera y poderosa. La voz de Dios revela a través de su palabra. Tenemos que entender que hoy en día todavía Dios no se queda en silencio. Él habla, sigue hablando y seguirá hablando por los días de los días. La palabra de Dios es poderosa. Él quiere hablar con nosotros esta noche. Y esperamos, ¿verdad? Yo espero que estemos escuchemos, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios revela. En Hebreos 4:12 nos dice que su palabra es viva. Y esto no es una palabra, y esto no es metafóricamente, poéticamente. Es la realidad espiritual. La palabra es viva. La Biblia no es un libro como cualquier otro. Es un libro inspirado por Dios. Así nos dice Timoteo. En 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra es inspirada por Dios. Y es viva porque Dios está vivo todavía, está entre nosotros. Por eso es viva. Dios no está muerto ni ausente. A través de las páginas, el Espíritu Santo se mueve. Cuando nosotros hacemos esto, el Espíritu Santo se mueve a través de esas páginas para confrontarnos, consolarnos, transformarnos. Y un ejemplo de eso es un versículo que leemos hoy. Nos dice una cosa y mañana nos dice otra. Porque es vivo. La palabra es viva porque Dios está vivo. Y me voy un poquito más allá. Es tan fuerte la palabra de Dios y es viva que en Ezequiel 37 Dios le dice a Ezequiel en una visión de un valle de huesos secos, le dice, profetiza sobre estos huesos, di palabra. Cuando Ezequiel habló palabra de Dios, los huesos comenzaron a unirse y han recibido vida. ¿Verdad? Así que su palabra, lo que está muerto lo puede resucitar. Así es el Señor. ¿Han escuchado lo de la semilla? Cuando uno siembra la semilla en la tierra, aunque al principio parezca que no pasa nada, cuando cae una buena tierra, uno ve el fruto. Así es como la palabra del Señor. Cuando cae en nuestros corazones, en un corazón dispuesto, esa semilla empieza a germinar, crecer y dar fruto. Eso está en Mateo. No es letra muerta, es una semilla con vida, donde cae algo empieza a cambiar. A mí la palabra me cambió, me fue cambiando cada día. Cada día yo he sido bien presentado para la palabra. Me gusta leer, averiguar, preguntar y me cambia todos los días. La palabra de Dios ha transformado mi vida, mi familia.
Puedo llamar el ministerio que llevamos. Me ha transformado. Gracias a Dios. Gloria a Dios, aleluya. No nada más su palabra es viva, sino también es alimento. Y en Mateo 4:4 dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo necesita la comida diaria, el alma necesita la palabra de Dios. Cuando nos dejamos de alimentar espiritualmente, nos debilitamos. Nos debilitamos totalmente. Es como tener una alacena llena, la nevera llena, comida para hacer o hecha, no comemos. No comemos, nos sentimos bien varios días, pero nos vamos debilitando. Así es nuestra alma. Cuando nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la presencia, pues cada vez nos vamos debilitando cada vez más, hasta que nos vencen. Las tentaciones del mundo nos vencen porque ya no estamos fuertes en la palabra de Dios. No estamos alimentados de esa palabra. La palabra es mucho más que un postre. Es una comida esencial en la vida de nosotros los cristianos. Es comida, como digo yo, de gourmet, de un restaurante de estrella 5 Michelin. Algunos tratamos la palabra como un postre espiritual, pero es algo bonito. Llegar los días de martes, jueves, domingo, preparado para escuchar la palabra, con conocimiento de lo que se va a hablar en la clase bíblica, estar preparado en todo momento. Como decía, la palabra no es un postre espiritual, pero Dios no quiere que tratemos la palabra como lujo, sino como el pan diario que nos sustenta el alma. En el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a orar, darnos hoy nuestro pan de cada día. Eso incluye lo espiritual. Darnos el pan de cada día nos incluye lo espiritual. O sea, estar alimentado en todo momento. Hermano, su palabra es eficaz. Y cuando hablamos de la palabra eficaz, en griego es energés, que significa tiene poder activo, produce resultados y cumple un propósito. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra, no volverá vacía a mí, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíen. Gloria a Dios, aleluya. No importa quién sea, ni lo que haya hecho. No importa quiénes seamos y lo que hayamos hecho. Su palabra tiene el poder de transformarnos la vida. No necesitamos estar en un templo con una Biblia física en la mano. Cuando Dios habla, algo tiene que cambiar. Algo cambia. Y les traigo, ¿verdad? Mi suegro lo ha compartido en ocasiones. La palabra de Dios lo cambió con una sola palabra. Un Dios te bendiga. La palabra lo tocó, le ministró, lo confrontó. Ese Dios te bendiga, hubo un cambio en él. Que él lleva 30 y pico de años, 40 años en el Evangelio. Un Dios te bendiga, la palabra de Dios. Un Dios te bendiga. Mi suegro no andaba con una Biblia en la mano, no estaba dentro de una iglesia. Solo la palabra de Dios hizo lo que tenía que hacer. El cambio en su vida. Y hoy soy afortunado de ser el yerno de un pastor, el cual le vuelvo loco hablando y preguntándole. Aunque no veamos de inmediato el efecto de esa palabra, aunque no siempre se vea el cambio instantáneamente, cuando la palabra entra, actúa, sana, transforma, es cuando le dejamos que la palabra trabaje en nosotros. Queremos a veces escuchar la palabra y ver un cambio inmediato, ver que lo que anhelamos y lo que queremos llegue de pronto, pero no dejamos que la palabra nos confronte, nos redarguya, nos sane, que nos saque lo que nos molesta. Y no necesitamos entender todo para que funcione. No necesitamos entenderlo. Solo recibir la palabra con fe y caminar. Obedecer. Me voy, como dije ahorita, un poquito más lejos de lo que es la palabra de Dios. Lo fuerte que es. Jesús le dice a Lázaro, ven fuera. Eso sucede en Juan 11:43. Esa palabra tiene tanto poder que un muerto escuchó y un cadáver se levantó. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así de eficaz es su palabra. Sigo, ¿verdad? En hebreo dice que su palabra penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Discierne pensamientos, intenciones, motivaciones y nos desnuda espiritualmente.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir justicia. La palabra nos confronta con nuestras intenciones ocultas. No solo muestra lo que hacemos, sino por lo que lo hacemos. O sea, Dios conoce todo. Lo que hacemos, lo que vamos a hacer, lo que está por pasar, lo que está por nosotros por hacer. La palabra nos confronta. Yo me puedo levantar hoy, o la cabeza, como uno dice, volado, y ya Dios lo sabe. Cuando tú leíste la palabra, tú dices, wow, Señor, lo que yo iba a hacer, más detenido. Él conoce cada pensamiento e intención de nuestro corazón. Él sabe si le diste la mano al hermano caído por levantarlo o dejarlo caer más. Él lo sabe. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Cada intención de nuestro corazón y no nada más nuestras intenciones, sino lo que va a suceder antes que nosotros sepamos. Ya Él está adelantado a los hechos a los cuales tendremos que tomar en las decisiones difíciles. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús no lo reprendió con gritos, sino con una mirada y luego una pregunta basada en su palabra. ¿Me amas? En Juan 21 es que sucede este acto y Pedro fue confrontado con la palabra me ama. La palabra le reveló el corazón de Pedro, lo restauró de momento. Dios, Señor, tú lo sabes todo. Su palabra es fundamental. Jesús compara al hombre sabio con el que oye y hace su palabra. Ese hombre construyó sobre la roca. Cuando las tormentas vinieron, la casa no cayó. En cambio, el que solo oyó pero no obedeció y construyó sobre la arena, se derrumbó. En los tiempos de crisis, a quien ha edificado su vida sobre la palabra, permanecerán firmes. Toda vida espiritual está basada en la palabra de Dios, en la firmeza de su palabra, donde supone que estamos nosotros parados, firmes siempre en la roca. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nuestra vida está basada en emociones o convicciones o formada por la palabra? Eso es lo que tenemos que nosotros preguntarnos todos los días. ¿Cómo está basada nuestra vida espiritual? Porque su palabra es eterna. Y en Isaías 48 dice, secase la hierba, marchizase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pues su palabra es eterna. Todo lo demás pasará, el gobierno, las modas, ideología, música, hasta nuestro cuerpo pasará. Pero su palabra no cambia, no necesita ser actualizada, es perfecta desde el principio hasta el fin. En Mateo 24:35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gloria a Dios, aleluya. Cuando todos nos derrumbamos, su palabra sigue estando ahí, para refortalecernos, restablecernos. Donde tenemos que poner nuestra fe es en la palabra. Su palabra crea. En Génesis 1:3 dijo Dios, sea la luz, y fue la luz hecha. Desde el principio Dios no necesita herramientas ni materiales, solo habló y lo que no existía fue creado. Todo lo visible nació por el poder de su palabra. La creación es el primer testimonio del poder divino de hablar algo que sucederá. Su palabra nos sostiene. Gloria a Dios, aleluya. Como le dije, su palabra me ha sostenido a mí desde el día que conocí a mi esposa. Han habido altas y bajas, pero me ha sostenido, me ha traído hasta aquí hoy. Dios ha sido paciente. A veces nos ponemos un poco desobedientes nosotros, pero su palabra nos va llevando nuevamente al camino. Mi vida no ha sido una vida perfecta, pero doy gracias a Dios por la esposa que tengo, que gracias a ella estoy aquí hoy. Gracias a ella por decirme para poder salir conmigo los domingos a la iglesia, y eso ha cambiado mi vida. Eso nada más. Nada más. En Hebreos 1:3 dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solo creó todo con su palabra, sino que todo se mantiene en orden gracias a su palabra. Si Dios dejara de hablar, del universo colapsaría. Su palabra no solo inicia, sino se sostiene. Hoy en día su palabra se sostiene, nos sigue sosteniendo cada día.
esta parte donde dice que su palabra sana, creo que la mayoría de nosotros llegamos a la iglesia buscando ser sanados. En Salmo 107:20 y dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Dios no tiene que ir a donde el pastor, la hermana Edith, donde cualquiera de nosotros y tocarnos y decir sano, libertado eres, no. Porque el centurión, la mujer cananea, solamente le pidieron con tu palabra, Señor. Solo tu palabra lo hace. No podemos limitar a Dios. Dios puede sanar a la distancia, en lo físico, lo espiritual. Una palabra suya basta para romper cualquier tipo de enfermedad y obstáculos, hermano. Opresión, cualquier cosa. Solo su palabra. La palabra es vida. Usamos ahorita el ejemplo de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Un muerto escuchó la palabra. La palabra de Jesús no fue un deseo, fue una orden con poder de restauración, de resurrección. Aun los que están muertos pueden vivir cuando se habla de Dios. Su palabra liberta. En Marcos nos habla que Jesús reprende un demonio con una sola palabra y la gente se asombra. ¿Qué es esto? Nueva doctrina, porque con autoridad manda. No, hermano, cuando Dios habla, las cadenas se tienen que romper, se rompen. No necesita ni gritar ni hacer espectáculo para que su palabra tenga autoridad espiritual. Su palabra nos guía en todo momento. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. Ministrando el Señor, dijo el Espíritu Santo a través de su palabra. El Espíritu Santo dirige pasos, confirma llamado y envía propósito. La palabra, ¿verdad? Como está diciendo, la palabra nos crea, nos sana, nos resucita, nos liberta, nos transforma, nos juzga, nos guía. Debemos devolvernos a Jesús cada día con hambre de su palabra. Permitir que nos transforme cada día, permitir que nos llegue y nos redarguya ese corazón que nos permita ser libres, que nos restaure cada día. Que cada mañana sea restaurada nuestra misericordia, por su misericordia nuestro caminar del día. Que construyamos nuestra vida en base de su palabra. No sobre opiniones ni emociones, sobre nada de eso, sobre la palabra de Dios. Confiar en su palabra como guía eterna, aún en medio de las tormentas. La palabra de Dios no es solo para leerla, es para vivirla, hermanos. Que el Señor les bendiga y hasta aquí mi parte.